Hola amigos, este es el primer video de una serie de videos donde voy a mostrar cómo hacer un mecha, exactamente como yo lo hago, con elementos simples para que todo el mundo lo pueda hacer. Acá estamos viendo cómo son los pies, que es por donde vamos a empezar. Con muy pocos elementos lo vamos a poder llevar a cabo. Vamos a empezar a mostrar el proceso. Lo primero que hacemos es juntar las tapitas. Ahí tenemos unas cuantas tapitas, todas comunes, salvo la blanca. La blanca es una tapita de jugo, por la parte de adentro tiene unos piquitos que van a servir para enganchar una bolita, tiene el tamaño de una bolita. Una vez que cortamos las tapitas, las vamos a acomodar, más o menos como ven acá. Una lija siempre es imprescindible para que agarre bien. Le sacamos los bordes y las rebabas y procedemos. Bueno, ahí estamos cortando la tapita blanca y le vamos a sacar la parte externa y va a quedar solamente la parte del medio. Tiene que conseguir una bolita que encaje justito. Después les voy a explicar por qué en el próximo video. Fíjense que con muy poquito estamos armando ya el pie. Lo pegamos con la pistolita. Un consejo sobre la pistolita: guarda que esa pistolita de silicona calienta mucho, así que traten de no quemarse. Si son nuevos en esto, tengan cuidado, por ahí les conviene usar la otra más chiquita que calienta menos. Siempre pónganla hacia abajo, porque si la ponen hacia arriba, el plástico estropea el mecanismo y las resistencias y no les sirve más. Así estropeé una de las pistolitas. Y bueno, acá está saliendo todo más o menos bien, no como allá en el universo paralelo, donde no salieron las cosas del todo bien. Así que, pero eso nunca pasa acá, eso pasa en otro lado. Bien, ahí lo estamos armando ya. Un cartoncito nos va a servir para hacerle una especie de... Pueden usar plástico si no les gusta el cartón, no hay problema. Ustedes fíjense qué es lo que más le queda bien. Y abajo del cartoncito se pone una tapita cortada también, que bueno, eso lo están viendo en el video. Así que bien, ahí ya estamos pintando. Le agregamos una bolita, le agregamos un cartoncito con una forma determinada y listo, más o menos ya lo tenemos. Y lo que sigue después van a ser las piernas. Bueno, hasta ahí entonces el video de hoy. Seguimos con las piernas, no se lo pierdan, que todo va a ser bastante sencillo, que se pueden hacer este tipo de cosas, ¿sí? Pruébenlo en casa y seguimos en el próximo video. Chao.